Me gustaría que me acompañara ahí con sus Biblias, por favor, en el capítulo 8 de Jeremías. Capítulo 8 del verso 4. Del verso 4 al verso 17. Hoy meditábamos este pasaje y me gustaría abordarlo. Voy a darle lectura, hermanos, sígalo con su vista. Jeremías capítulo 8, versos del 4 al 17. Dice así la palabra del Señor. Les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, ¿por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su maldad diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y ¿qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Oremos, hermanos. Señor, delante de tu presencia están nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, en esta hora, que tú hables, que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, en esta hora. Levántate, Señor. Queremos pedirte que, Señor, tu Espíritu Santo esté hablando
a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Señor, y que en esta hora, Padre, nuestros corazones salgan con entendimiento de tu voluntad. Es lo mejor que puede haber, que podamos entender cuál es tu voluntad para nosotros el día de hoy. Tómanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos estado meditando y estamos meditando el libro de Jeremías y hemos estado viendo algunos puntos importantes de este libro y estamos comenzando, hermanos, en realidad a meditar este libro. Es muy extenso y como yo les mencionaba las veces anteriores, el libro de Jeremías y el profeta Jeremías, su profecía, hermanos, abarca 40 años aproximadamente y abarca los últimos 40 años del reino de Judá. Ese reino de Judá al final fue destruido por Babilonia. Babilonia lo conquistó en el 605, pero en realidad hubo 3 deportaciones y 3 asedios que se llevaron a cabo por medio de Babilonia. El primero de ellos, que fue en el 605, es exactamente lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 8. De hecho, este capítulo 8 hasta el capítulo 20 coincide, y la mayoría de los estudiosos coincide que esta parte de Jeremías coincide con el reinado del rey Joacim. El rey Joacim reinó, hermanos, a partir del 609 a la muerte del rey Josías. Del capítulo 1 al capítulo 6, nosotros vemos que esos textos coinciden con el reinado del rey Josías. Pero a partir del capítulo 7 al capítulo 20, estos textos coinciden con el reinado de Joacim. ¿Qué significa? Significa que Jeremías profetizó aproximadamente en el 626. Del 626 al 609 vemos del capítulo 1 al capítulo 6. ¿Qué está profetizando del capítulo 1 al capítulo 6? Destrucción. Y destrucción que viene del norte, ¿se acuerdan? Ahora, dijimos que esa destrucción del norte viene por parte de Babilonia. Babilonia en el 605 destruye o conquista las últimas 2 fuerzas que se llamaba Asiria y Egipto, y se convierte en ese momento en el imperio gobernante de toda la tierra conocida en ese momento. Y la batalla se llevó a cabo, hermanos, en un lugar que se llamaba Carquemis, que está en la zona norte, en lo que hoy conocemos como Turquía, a las fronteras de Turquía. ¿Por qué tenemos que entender esto? ¿Por qué? Porque en este capítulo 8 menciona a Dan, ¿sí se acuerdan? Dan, no a Adán, sino Dan, en el verso 16, y dice así: desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Dan, la ciudad de Dan, era la ciudad más al norte del reino del norte. Significa que para este momento, Babilonia ya viene invadiendo todas esas regiones que están al norte de Jerusalén. Y ya en este momento se está escuchando de que viene un gran ejército a destruir la ciudad. Entonces, viendo esto, nosotros tenemos que una vez más, como yo les mencionaba, tenemos la película completa. Jeremías junto con Sofonías, junto con Joel, junto con Habacuc,
representan este grupo de profetas que profetizó durante los últimos tiempos o los últimos años de el gobierno o del reino de Judá. ¿Qué es lo que decían cada uno de estos profetas? Viene destrucción. Viene destrucción. Esto se cumplió. Para este entonces, si nosotros vemos el 609 al 605, faltan aproximadamente 3, 4 años. O sea, esa destrucción cada vez se venía acercando. La destrucción total, tanto de Jerusalén como del templo, se llevó a cabo en el 586 antes de Cristo. Pero el primer asedio duró 3 años. Entonces, ese gran ejército que había destruido a Asiria y a Egipto, viene sobre Jerusalén. Ya está a la puerta. Hermanos, en realidad, Dan no quedaba muy lejos de Jerusalén. Obviamente estamos hablando de distancias considerables. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era obviamente tropas tanto a caballo como a pie. Entonces tardaban bastante tiempo y algunos meses incluso o años en poder recorrer cierta distancia. Porque recordemos que Babilonia no es que venía diciendo y pidiendo permiso, dame permiso, voy a pasar porque voy hasta allá. No, venía conquistando todo lo que se ponía a su camino. Ya lo estaban escuchando. Ya se ve y escuchaban voces que decían, viene un ejército enorme. ¿Qué dice aquí? Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos. Ya viene. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Viene. Se escucha. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Yo en la semana pasada, estaba yo hablando acerca de, preguntando a Dios acerca de cómo tenemos que ver este juicio que viene sobre Jerusalén. ¿Cómo tenemos que verlo, hermanos? En realidad, hacia nosotros como creyentes. Nosotros tenemos que entender que este mundo, hermanos, va a ser juzgado. La Biblia nos habla de ese juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio de este mundo? De manera palpable, vamos a decirlo así, de manera visible y real. ¿Cuándo va a ser? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ese juicio se va a llevar a cabo y va a venir sobre este mundo y los que viven conforme al mundo. De esa manera lo podemos nosotros ver. En el tiempo de Jeremías junto con Sofonías, junto con Joel, el libro de Joel, el profeta Joel, junto con el profeta Habacuc, estos profetas profetizaron, viene destrucción. Viene destrucción. De hecho, el profeta Habacuc, hermanos, se queja delante de Dios y le dice, Dios, ¿por qué me permites ver toda esta injusticia? Es un profeta que profetizó en Judá. Y entonces Dios le dice, ok, voy a juzgar, pero ¿sabes cómo voy a juzgar? Voy a traer un pueblo del norte, a los caldeos, para que vengan y destruyan Jerusalén. Y entonces la contestación de Dios para Habacuc fue terrible, porque no lo podía entender. ¿Cómo vas a utilizar Dios un pueblo pagano para destruir a tu pueblo que es más justo que ese pueblo? Pero resulta que ese pueblo justo se había convertido en peor que un pueblo
pagano. El punto aquí que quiero ver el día de hoy es que en medio de toda esa profecía y de toda esa evidencia de que viene un juicio y viene la destrucción, resulta que en Jerusalén se estaba diciendo otra cosa. Es increíble. Se estaba escuchando ya los relinchos de los caballos, como lo menciona aquí. Obviamente estamos hablando de una distancia considerable, pero hermanos, ya vienen, ya se escuchaban las voces de que venía ese ejército. Pero, hermanos, dentro de Jerusalén, tanto los profetas y los sacerdotes como el pueblo se engañaron, se autoengañaron a sí mismos y al engañarse de esa manera no hicieron caso a la alerta de Dios. Mire, en el verso 4. Dios le dice entonces a Jeremías, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía qué? Perpetua. O sea, ¿qué significa? Por nada del mundo este pueblo reconoce que está haciendo mal. Se rebeló contra mí, pero su rebeldía permanece independientemente de cualquier palabra y profecía que venga de parte de Dios. Vuelvo a insistir, no nada más era Jeremías, no. Por lo menos 4 profetas estuvieron profetizando en este tiempo. Y esos 4 profetas tenían el mismo mensaje: viene destrucción, arrepiéntanse. Pero ¿qué dice aquí? ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde? ¿Por qué dice, por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido, ¿qué? Volverse. ¿Qué significa abrazaron el engaño? Y es donde yo quiero hablar en este momento. ¿Qué significa abrazaron el engaño, hermanos? Si nosotros vamos al verso 9, dice así, verso 8, perdón. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta significa que ellos, que el pueblo, ¿qué pensaba acerca de la ley de Dios? Dice, ¿cómo dicen nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ellos pensaban, hermanos, que la ley de Dios, ellos la estaban cumpliendo. O sea, se veían a sí mismos, el pueblo mismo se veía a sí mismo como un pueblo que estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 6, en el verso 19, dice así: oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron, ¿qué? Mi ley. Mientras Dios les está recalcando por medio de los profetas que ellos están viviendo fuera de la ley e inclusive aborrecieron la ley, dentro del pueblo, hermanos, ellos pensaban y se enseñaba que ellos que eran personas sabias y que la ley de Jehová estaba con ellos. ¿Sí se explica, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Mientras que Dios estaba viendo otra cosa totalmente diferente, ellos, como dice el verso 5, abrazaron un engaño. Dice, lo vuelvo a leer, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Qué significa? Hay algo que habían abrazado. ¿Qué abrazaron? El engaño. Ahora hay que ver qué engaño.
¿A qué se refiere con el engaño? Porque tenemos que entender, hermanos, qué fue lo que abrazaron. Ellos estaban pensando que estaban bien delante de Dios, que estaban cumpliendo la ley de Dios, ellos. Y entonces, en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 8, verso 8 dice: ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa ¿de quién? De los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Las personas que se encargaban de transcribir la ley de generación en generación. Eran personas que conocían la ley de Dios. Verso 9. Los sabios se avergonzaron, se apartaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? El reclamo de Dios entonces para estos escribas, que eran los líderes del pueblo, es que ellos aborrecieron la palabra de Jehová. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Eso qué significa? Mientras que Dios estaba mostrándoles y reclamándoles que su postura era: nosotros estamos bien. Por eso yo el domingo les mencionaba que hay un estado para las personas, para el creyente y para el pueblo de Israel. Hay un estado que es el peor estado que puede existir, y es el estado de religiosidad. Una persona vive totalmente corrompida como el mundo, pero va al templo, va a la iglesia. Y como va a la iglesia y participa de la alabanza y participa de las cosas de Dios y participa dando ofrenda y participa haciendo cosas como ellos lo hacían en el capítulo 7, cuando a Jeremías se le manda que vaya a la puerta del templo para que les hable a todas esas personas que iban a adorar a Jehová. Ellos, ¿cómo se veían? Bien. Yo les decía, es lo peor que nos puede pasar. Y es lo peor que le puede pasar a alguien. El sentir que está bien. ¿Sí me explicó? Mientras Dios está reclamando a este pueblo que están viviendo en pecado, por otro lado ellos se ven perfectamente. ¿Cómo es posible? Pues la única respuesta a esto es que en medio del pueblo las enseñanzas y la forma de vida se había corrompido tal que ellos, a la luz de la palabra, se veían buenos. ¿Por qué? Porque el mensaje de las personas que debían de llevar el mensaje de Dios se había corrompido totalmente. Capítulo 2. Verso 34, lo volvemos a leer, ya lo habíamos leído, pero vamos a volver a leerlo. Dice: aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. ¿Qué se decía? ¿Qué decían ellos? Nosotros somos inocentes. ¿Cómo es que Dios puede estar? Me imagino lo que le han de haber dicho a estos profetas que le estoy mencionando, ¿no? Tú estás mal. Nosotros vamos al templo y adoramos. Aunque después iban y hacían tortas para la reina del cielo, ellos iban al templo y adoraban. Ellos iban al templo y adoraban a Dios, pero por acá eran personas que corrompían, robaban, etcétera. Vivían totalmente corrompidos, pero iban al templo y adoraban. Dice el verso, termino leyendo el verso 33. He aquí que yo entraré en juicio contigo porque dijiste: no he pecado. Era un pueblo que a sí mismo se veía bueno. Pero como nosotros lo vemos en el capítulo 8, ellos abrazaron un engaño. Ellos abrazaron una mentira. ¿Qué mentira?
que estaban bien. Pero ¿quién es el que impulsaba esa mentira? ¿Quién es? En este primer momento que vemos en el verso 9 y el verso 8, eran los escribas. Personas que conocían la ley de Dios. Verso 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quien los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue, ¿qué, hermano? La avaricia. O sea, ¿qué significa? Los deseos de su corazón. Los afanes de su corazón. ¿Qué es la avaricia? Es el afán por conseguir, por tener. No nada más podría ser dinero, pueden ser muchas cosas. Si nosotros revisamos los deseos de nuestro corazón, hermano, y por lo que nuestro corazón se esfuerza todos los días y anhela, ese es un afán. Ahora, miren lo que termina diciendo el verso 10. Desde el profeta hasta el sacerdote, ¿qué dice? Todos hacen engaño. Entonces había un engaño, los cuales el pueblo abrazó. O sea, ¿qué significa abrazó? ¿Qué significa abrazó? Cuando alguien abraza a alguien o abraza algo, ¿qué significa? Se aferró a ello. El pueblo se aferró a este engaño. ¿Cuál engaño? El que decían todos los líderes que conocían la ley, que tenían que hablar de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Todos estos líderes hablaron engaño. ¿Qué hablaban? Leemos el 11 juntos. Dice así: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Se oyen los relinchos de los caballos. Viene. Pero en medio de la ciudad, los profetas, los sacerdotes y los escribas, ¿qué enseñaban? No pasa nada. No nos va a pasar nada. Oye, pero vienen. Ya nos dijeron, o sea, hermanos, en ese tiempo obviamente no había mails, no había tampoco chats donde nos pudiéramos mandar mensajes, oye, ya van para allá. No. Obviamente habían personas que se dedicaban a ir a esos lugares y venir rápido y informar, etcétera. Tenían varias formas de informarse. Y ahí viene el ejército. Pero dentro de la ciudad, ¿qué decían? No pasa nada. No pasa nada. Aguas, hermanos. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este pueblo cayó en el engaño. Ahora, ¿por qué pasa esto? Quiero que entienda esto. ¿Por qué pasa esto? Se lo voy a decir así de esta manera y lo vamos a ir desglosando. Esto que vemos aquí no es otra cosa más que juicio de Dios para el pueblo. Otra vez. No es otra cosa más que juicio de Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué juicio? La explicación la voy a dar a través de otro texto que se parece mucho a esto. Vamos a Primera de Reyes capítulo 22, búsquelo por favor. Primera de Reyes capítulo 22. A través de este texto voy a explicar y voy a tratar de relacionar lo que vemos en el libro de Jeremías, no nada más en el capítulo 8. A partir del capítulo 8 usted va a ver cómo, tanto en el capítulo 9, capítulo 14, capítulo 21, Dios les reclama a los sacerdotes y a los profetas de que estaban profetizando conforme a su propio corazón y no conforme a Dios. Pero, ¿por qué pasa esto? Dijimos,
Esto es juicio de Dios. No es otra cosa más que juicio. Dios está juzgando a su pueblo. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? En el verso 1 dice así, capítulo 22 de Primera de Reyes, dice: 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. ¿Qué vemos aquí? Contexto. Se junta el rey del norte y el rey del sur, se juntan y el rey del norte quiere recuperar una ciudad que habían perdido, que estaba siendo parte de los sirios, y entonces al aprovechar que el rey del sur, llamado Josafat, llegó a visitarlo porque eran parientes en este momento, le dice: acompáñame a la guerra, vamos a recuperar la ciudad. Así de fácil. Y entonces Josafat dijo: claro que sí, le entramos. Así me contaron que dijo, pero bueno. Verso 5 dice: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Mire, Josafat sensato, ¿no? Vamos a buscar la voluntad de Dios. A ver qué Dios dice. Verso 6: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Cuántos profetas reunió? 400. Y los 400 al unísono dijeron: ve, Dios la ha entregado en tus manos. Verso 7. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por los cuales consultemos? ¿Qué significa? Que estos 400 profetas no eran profetas de Jehová. Y entonces Josafat se da cuenta que al no ser profetas de Jehová, busca a un profeta. ¿Habrá algún profeta de Jehová? Entonces ya me imagino que Josafat se dio cuenta por medio de lo que ellos hacían que no eran profetas de Jehová. Y ahorita vamos a ver por qué. Verso 8. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. O sea, el rey del norte sí sabía. Un varón, escuché, uno. En este tiempo no era el único. En este tiempo estamos hablando del tiempo en el que el profeta Elías estaba llevando su ministerio en el reino del norte. Quiere decir que Elías y Micaías fueron contemporáneos. Miren lo que dice el verso 8. Dice: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Pero miren lo que dice este rey: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo: no hable el rey así. ¿Sí se entiende lo que estamos leyendo? Había 400 profetas, según que eran de Jehová, pero no eran de Jehová. Pero sí sabían que había uno que era de Jehová, y este era Micaías. Pero el punto aquí es de que el rey no le gustaba cómo profetizaba. ¿Por qué? Dice aquí, dice: nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Qué buscaba el rey? ¿Qué buscaba el rey? Que los profetas le profetizaran bien. ¿Bien qué es?
prosperidad, te va a ir bien, todo lo que quieras, todo lo que sueñes, rey, es para ti. Jehová está contigo, no te preocupes. Entonces yo quiero que piense lo siguiente. En el tiempo de Jeremías, los profetas profetizaron paz, mientras que se escuchaba a lo largo, se escuchaba en el entorno que venía un gran ejército. Y el pueblo abrazó el engaño, dice, ¿no? No nos va a llegar acá. Nosotros estamos bien con Dios. Dios nos va a proteger. Dios va a estar con nosotros. ¿Qué nos va a hacer ese ejército tan grande? ¿Qué quería escuchar el pueblo? Eso. ¿O no? Y para eso se juntaron profetas que les decían que lo que ellos querían escuchar. Dice el verso 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Pues sí, imagínense si alguien decía que no. Pobrecito de él, ¿no? Pero mire lo que dice el verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: vea lo que le dijo. He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también que buen éxito. Entonces, ¿qué le dijeron? Mira, yo te recomiendo, así le dijo, yo te recomiendo que te ajustes a lo que están diciendo todos. Digo, te lo recomiendo. Todos los profetas están diciendo que le va a ir muy bien. Así que tú, por las buenas, ¿qué te parece? Hermanos, estamos hablando en serio, estamos hablando que es una historia que está pasando. Vea la recomendación de este hombre. Verso 14 dice la contestación de Micaías. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué hizo Micaías? Le dijo lo que él quería oír. Verso 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. En otras palabras, Jehová dice que no vayas. Verso 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? ¿No te lo había yo dicho? Nunca cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Ponga atención a lo que vamos a leer. Ese es lo más importante. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá
para que suba y caiga en Ramot de Galad? O sea, ¿esto dónde se gestó? ¿Dónde se gestó esto? En el cielo mismo. Se gestó en el cielo mismo. ¿Qué se gestó en el cielo mismo? Que Acab subiera a Galad para que muriera. Quiere decir que Dios estaba juzgando a este rey. Dice el verso 20, ¿quién inducirá a Acab para que suba a Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Qué significa esto? Mire cómo Dios actúa. Dios va a juzgar a Acab. Y para ello va a utilizar, dice, ¿a quiénes? A este espíritu que va a ir ¿a dónde? ¿Con quiénes? Con los profetas. ¿Pero qué significa esto? Hermanos, no es que Dios va a poner en el corazón de Acab un deseo para que él fuera, no. En realidad, hermanos, lo que iba a hacer es que este Acab, al querer ir, iba a ir a consultar a los profetas, ¿no? Y los profetas, ¿qué le iban a decir? Lo que él quería escuchar. ¿Para qué? Para que subiera a Galaad y fuera muerto. ¿Sí se entiende? ¿Qué hizo Dios? Le dijo lo que él quería oír. Dice el verso 23, y ahora he aquí que yo he puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Qué dice que hizo Dios, hermano? Puso mentira en la boca de todos los profetas. Para que le dijeran a quién, a Acab, que subiera a qué, a morir. Iba a ser muerto. Significa que Dios había decretado, ¿qué dice aquí, hermano? El mal acerca del rey. Dios había decidido destruir al rey, matar al rey. Escúcheme, en el tiempo de Jeremías, Dios había ya decretado destruir al pueblo de Judá, al reino de Judá. ¿Qué hizo Dios? Lo mismo. Por medio de todos los profetas, los sacerdotes y los escribas, ¿qué enseñaban al pueblo? En vez de decir, viene destrucción, arrepiéntanse, ¿qué decían? Paz, paz, tendremos paz. Oye, pero se oye la destrucción, viene el ejército, viene sobre nosotros. No te preocupes. Nosotros estamos haciendo las cosas correctas. Nosotros estamos bien. Estamos viviendo bajo la ley de Dios. ¿No están diciendo ellos, hermanos? Y entonces Dios, por medio de esto, nos muestra el juicio que va a traer sobre este pueblo. ¿Sabe qué pasó con Acab? Murió. ¿Murió? Ya después se lo dejo para que usted lo lea. ¿Sabe qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Judá, perdón. ¿Sabe qué sucedió? Fueron destruidos. Quiero que vayamos rápidamente para ir terminando al Nuevo Testamento. Vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4.
capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Verso 1, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Verso 3, ¿leemos juntos? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Inspirado por el Espíritu Santo. Tú te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. Así como en el tiempo de Micaías, me imagino que Micaías le caía gordo a todos los profetas y a todo el pueblo y a todos los reyes y a los príncipes, porque siempre estaba proclamando cosas malas para el rey. Y ya me imagino, hermanos, a Jeremías profetizando en medio de todos los sacerdotes y de todos los profetas que profetizaban paz, él profetizaba destrucción. Y entonces en el tiempo de Pablo, Pablo le dice a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no la soportarán, cuando el vivir en santidad, el vivir conforme a la voluntad de Dios, el buscar a Dios verdaderamente, el tener una relación con Dios, el buscar a Dios en su palabra, el leer todos los días la palabra de Dios, no la van a soportar, no lo pueden sufrir. Sino que teniendo comezón de oír, cuando usted tiene comezón, ¿qué necesita? ¿Qué necesita, hermano? Rascarse. Y dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán, verso 4 dice, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El que el pueblo escuche lo que quiere escuchar, ¿sabe qué es, hermano? Juicio. Si tú y yo queremos escuchar lo que nosotros queremos y que se acople a nuestros deseos y se acople a nuestros pensamientos y que nos haga sentir bien las cosas, la palabra y todo, eso es juicio. Hermanos, no estamos lejos de esto. Hoy en día, más que nunca, estamos a un clic de distancia de nuestro teléfono de escuchar lo que tú quieres, ¿o no es cierto? Lo que tú quieres escuchar. Dios tiene algo bueno para ti. Dios quiere satisfacer tus sueños. Sueña en grande. ¿Cuáles son tus sueños? Dios te debe. Reclámale tus sueños, tus deseos. Reclámale a tus hijos. Reclámale al Señor tu salud, tu bienestar. ¿No encontramos esas predicaciones hoy en día? ¿No abundan esas predicaciones en el internet? ¿No donde están esos pastores predicando, no hay miles de personas escuchándoles? Y a veces podemos caer en el error de pensar y decir, ah, caray, puede que tenga razón, ¿no?
Tenemos un Dios que todo nos va a dar. Pero algunos pastores dicen, pero ¿para qué lo quiero yo después? Que Dios me lo dé aquí. Ah, no, hermanos, ¿a poco no? Y todos los hermanos, amén. Que nos lo dé aquí donde lo necesitamos. Este mundo va a ser juzgado. La Biblia lo enseña. Va a terminar en fuego, dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, menciona esto. Y va a ser destruido junto con aquellos que vivan conforme a este mundo. Dios está juzgando ya a este pueblo. ¿Sabe cómo? Termino con esto. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, no se va a revelar, sino ya se reveló. ¿Contra quién? Contra toda impiedad e injusticia. ¿De quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce, se les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todos podemos ver a través de la creación que hay un Dios todopoderoso. Todos. Racionalmente podemos entender eso. Es imposible que esto se haya hecho de una casualidad. Es increíble que alguien diga que todo lo que estamos nosotros viviendo y lo que hay en este mundo se haya hecho por obra de la casualidad. Es imposible. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, se hicieron imágenes. 24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo, hermano? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí que sus propios cuerpos. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. ¿A qué? A sus propias concupiscencias. ¿Cómo es el juicio de Dios ahora? ¿Cómo es el juicio de Dios que vemos aquí? Esto es juicio. Esta es la ira de Dios que se revela. ¿Cómo? ¿Quieres hacer eso? ¿Quieres vivir de esa manera? Hazlo. Miren el verso 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, ¿qué hizo, hermano? ¿Los entregó a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de algún modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué hizo Dios? Los entregó. ¿Y qué hizo el hombre? Se perdió y se corrompió terriblemente. ¿No lo vemos hoy en día, hermanos? ¿No vemos hoy en día esta escena? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿No los vemos en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación? ¿No los vemos ahora, hermanos, en los canales de streaming? Netflix. ¿No vemos esta campaña, hermanos, de inclusión
de Disney. Disney, que en nuestro tiempo, hermanos, Disney era para niños. Hoy, pero encargado por Satanás mismo de dar abierto todo esto de la homosexualidad, atacando a nuestros hijos. ¿Eso qué es? Juicio. Por eso cuando alguien te diga lo que tú quieres escuchar, o te lo voy a cambiar para todos, ¿eh? Cuando tú quieras escuchar lo que tú quieres, cuando tengas la necesidad de escuchar y de alentar tus deseos, tus anhelos, tus pasiones, preocúpate. Porque alguien se va a acercar y te va a endulzar y te va a rascar el oído y tú vas a decir, ay, qué rico. Eso es lo que necesitaba escuchar. Paz, paz. No se preocupe, no va a pasar nada. Así es el juicio de Dios. ¿Eso quieres? Adelante, piérdete. Por eso el tiempo de Jeremías y de todos los profetas no fue algo dulce, algo tranquilo, no. Se opusieron a este mundo. Por eso nosotros debemos estar despiertos, conocer la palabra y conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, al conocer la voluntad de Dios, también asimismo vivir esa voluntad y saber que este mundo está siendo juzgado por Dios. Y el que yo quiera satisfacer mis deseos, mis anhelos y buscar personas que me hablen de que Dios va a satisfacer mis deseos y mis anhelos, eso es también juicio de Dios. Este mundo va a ser destruido, hermanos. Y con él, todos los que hacen iniquidad y viven conforme a ese mundo. Esa es la realidad. Para eso, para que no vivamos conforme al mundo, por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios todos los días. Así que si usted pensaba que, ay, el pastor siempre nos está hablando de esto, pues lo seguiremos haciendo mientras la palabra de Dios lo siga mencionando. Todos estamos en esto. Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No pienses, ya estoy bien haciendo lo que estoy haciendo. Nunca lo pienses. Siempre hay que buscar, hermanos, la voluntad de Dios para nuestras vidas, todos los días. Amén, hermanos. Oremos.